Hay experimentos que de verdad marcan un antes y un después, y no siempre por lo que descubren, sino por las alarmas que hacen sonar. Hoy vamos a desmenuzar uno de los estudios de psicología más famosos y más polémicos, uno que nos enseñó verdades bastante incómodas sobre nosotros mismos. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nos define más? ¿Nuestro carácter, lo que somos por dentro o la situación en la que nos encontramos? Es una de esas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Y este experimento, bueno, intentó buscar la respuesta de una manera muy, pero muy directa. Y justo aquí está el dilema. La ciencia, por supuesto, necesita avanzar, quiere entender cómo funcionamos. Pero, ¿cuál es el límite? Este caso es un recordatorio súper potente de que cualquier investigación tiene una responsabilidad ética que no puede ignorar: proteger a las personas. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la historia. El experimento de la prisión de Stanford es un caso de estudio fundamental, un verdadero punto de inflexión que cambió las reglas del juego en la ética de la investigación para siempre. A ver, la idea era bastante simple, pero muy poderosa. Se tomó a un grupo de estudiantes universitarios, todos sanos, todos estables psicológicamente, y se los dividió al azar. A unos les dieron uniformes de guardias y el poder. A los otros, batas de prisioneros y un número en lugar de su nombre. Y todo esto pasó en un sótano, arreglado para que pareciera una cárcel. La meta era simple: ver qué pasaba cuando a un grupo de personas se le daba poder sobre otro. Lo que pasó después fue increíble y aterrador. En poquísimo tiempo los estudiantes dejaron de actuar como guardias y prisioneros y empezaron a hacerlo. Los guardias se volvieron cada vez más autoritarios, algunos incluso crueles, y los prisioneros se volvieron sumisos, se sentían desesperados. La simulación se estaba volviendo una realidad psicológica demasiado intensa para todos. Y esta cita, la verdad, lo resume todo. El experimento se fue de las manos rapidísimo. No estamos hablando de un mal rato, no. Los participantes sufrieron un trauma emocional real y profundo. Se subestimó por completo el daño psicológico que se podía causar. Y ahí estuvo el desastre. Y este número es la clave de todo. 6 días. Un estudio que debía durar 2 semanas enteras tuvo que ser cancelado de emergencia. ¿Por qué? Porque la situación era ya insostenible, se había salido totalmente de control. El sufrimiento era tan grande que tuvieron que pararlo. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Ok, ya vimos qué pasó. Ahora analicemos por qué este estudio es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. ¿Cuáles fueron exactamente las fallas éticas? Vamos a desglosarlas una por una. Aquí tenemos los problemas principales. Primero, los participantes no tenían ni idea de en qué se estaban metiendo realmente. Segundo, el daño psicológico que sufrieron fue grave y no se hizo lo suficiente para protegerlos. Y para colmo, el propio investigador principal, Philip Zimbardo, hacía de Al-Qaeda de la prisión. Perdió toda objetividad y no supo ver cuándo parar. Para entender bien la gravedad del primer punto, es clave definir este concepto. El consentimiento informado es la base de toda investigación ética. Se trata de respetar la autonomía de las personas. En Stanford, los estudiantes firmaron un papel, sí, pero no consintieron a la humillación y el abuso que terminaron sufriendo. Pero ¿saben qué? A veces, de los peores errores, salen las lecciones más importantes. La indignación que causó este experimento, y otros similares, fue lo que impulsó una reforma total de las normas éticas en la investigación con seres humanos. Esta línea de tiempo nos lo muestra clarísimo. El experimento de Stanford y otro caso todavía más horrible, el de Tuskegee, crearon una presión imposible de ignorar. La respuesta a todo esto fue el informe Belmont, un documento que, de verdad, lo cambió todo. Entonces, ¿a qué se llegó con todo esto? A 3 pilares que hoy sostienen toda la investigación ética. 1. Respeto por las personas y su autonomía. 2. La obligación de hacer el bien y sobre todo no causar daño. Y 3. Justicia, que los riesgos y beneficios se repartan de forma equitativa. Estos principios nacieron literalmente de las cenizas de experimentos como el de Stanford. Y claro, no bastaba con tener los principios en un papel. Para asegurarse de que se cumplieran, se crearon los comités de revisión institucional, o IRB. Hoy en día, cualquier estudio con personas tiene que pasar por el filtro de uno de estos comités de ética. Son, básicamente, los guardianes que el experimento de Stanford nunca tuvo. Ok, todo esto pasó hace décadas, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver con nuestro mundo de hoy? Pues muchísimo. Las lecciones de Stanford son más relevantes que nunca, especialmente ahora con la tecnología avanzando a una velocidad de vértigo. Es la pregunta que tenemos que hacernos sí o sí.
Los laboratorios de hoy no son sótanos de universidades. A veces son redes sociales, algoritmos de inteligencia artificial o enormes bases de datos. El escenario es otro, pero los dilemas éticos, esos siguen siendo los mismos. Y estos son los retos de hoy. Pensemos un poco. ¿Qué pasa con la privacidad de nuestros datos? ¿De verdad entendemos los términos y condiciones que aceptamos con un simple clic? Cuando un algoritmo discrimina o cuando una app causa un daño social, ¿quién es el responsable? Son las mismas preguntas de Stanford, pero con un disfraz digital. Y con esta reflexión cerramos. El experimento de la prisión de Stanford no es solo una anécdota macabra del pasado, es una advertencia que sigue muy vigente. Nos recuerda que las situaciones pueden sacar lo peor de nosotros y que la ciencia sin ética puede ser muy peligrosa. La pregunta que queda en el aire es si estamos prestando atención a esa advertencia en el mundo que construimos hoy.